Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en el mundo de la diplomacia internacional Ajá. con un artículo del periódico argentino Infobae que Ah, analiza un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. un tema de muchísima actualidad, con implicaciones que van mucho más allá del conflicto en sí. Exacto. Y lo que hace que este artículo sea tan fascinante es que pinta un escenario donde Trump decide tomar la iniciativa y negociar directamente con Putin, Ujú. dejando a Zelensky y a los líderes europeos en un segundo plano. ¿Cuáles son tus primeras impresiones al leer esto? Bueno, me llama la atención la audacia de la jugada de Trump. Ujú. ¿Y cómo esta estrategia podría cambiar el tablero geopolítico al excluir a Zelensky y a Europa de las conversaciones iniciales? Claro. Se generan muchas preguntas sobre si realmente se van a defender los intereses de Ucrania. El artículo cita a Trump diciendo, creo que se han logrado muchos avances. Hemos tenido muy buenas conversaciones con Rusia, hemos tenido muy buenas conversaciones con otros países y estamos tratando de poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania. Pero más allá de este optimismo, ¿vemos algún detalle concreto sobre estos avances? Precisamente ahí está el problema. La falta de transparencia en este proceso inicial genera mucha incertidumbre. ¿A qué tipo de avances se refiere Trump? Ya. ¿Qué concesiones se están haciendo? Es como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez donde solo conocemos los movimientos de una de las piezas. Y mientras Trump parece decidido a llevar las riendas de la negociación, Macron ha expresado claramente su desacuerdo con esta estrategia. Él insiste en que cualquier acuerdo debe respetar soberanía de Ucrania y que Europa debe tener un papel activo en las conversaciones. Claro, la postura de Macron refleja la preocupación de muchos en Europa. Teme que en su afán por llegar a un acuerdo con Putin, Trump pueda sacrificar los intereses de Ucrania, Ah. debilitando a la OTAN y creando un precedente peligroso para futuras crisis. Esta tensión entre las visiones de Trump y Macron se refleja también en las Naciones Unidas, donde Estados Unidos logró asegurar una resolución, Sí. que si bien busca el fin del conflicto, evita condenar la invasión rusa. Y aquí hay otro detalle que no podemos pasar por alto. China y Rusia apoyaron la resolución, mientras que Francia y el Reino Unido se abstuvieron. ¿Qué nos dice esto sobre el estado actual de las alianzas globales? Buena pregunta. Me cuesta entender la postura de Francia y el Reino Unido. Abstenerse no es una forma de lavarse las manos ante una situación tan crítica. No necesariamente abstenerse en una votación de la ONU puede tener diferentes interpretaciones. En este caso podría ser una forma de mostrar su desacuerdo con la falta de contundencia de la resolución. Sí. Sin llegar a bloquearla por completo, es una señal de que las relaciones dentro de la Alianza Occidental no están en su mejor momento. Es como si estuviéramos presenciando una reconfiguración del mapa geopolítico en tiempo real. Exacto. Y en este nuevo mapa, el poder de negociación de Europa parece estar disminuyendo mientras que China gana terreno. Y hablando de poder de negociación, el artículo también revela un aspecto económico bastante significativo. Trump envió a su secretario del Tesoro a Kiev para negociar un acuerdo de $500 billones con Zelensky. ¿De qué se trata este acuerdo? Este acuerdo, según Infobae, le daría a Estados Unidos el control de la extracción de tierras raras en Ucrania, incluyendo los territorios ocupados por Rusia. Estamos hablando de recursos minerales de gran valor estratégico para la industria tecnológica, por lo que este acuerdo tiene enormes implicaciones económicas y geopolíticas. Es decir, que mientras se negocia la paz, también se están moviendo fichas en el tablero económico. Así es. ¿Y cómo encaja Zelensky en todo esto? Zelensky se encuentra en una posición extremadamente vulnerable, depende del apoyo de Occidente. Sí, Pero al mismo tiempo se enfrenta a la presión de Estados Unidos. Y Rusia, el artículo menciona que inicialmente se resistió a los términos del acuerdo, pero que ahora parece estar cediendo. Zelensky se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, necesita la ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Ucrania. Por otro lado, ceder el control de las tierras raras podría tener graves consecuencias para la soberanía de su país. Y aquí es donde la frase de Trump sobre una negociación equilibrada adquiere aún más relevancia. ¿Qué significa realmente este equilibrio? exactamente. ¿Quién lo define? Se están teniendo en cuenta las necesidades y los intereses de Ucrania en este proceso. Son preguntas claves que el artículo lamentablemente no explora en profundidad. Es donde nuestra labor de análisis cobra aún más importancia. Debemos ir más allá de lo que dice el artículo y tratar de comprender las motivaciones, las estrategias y las posibles consecuencias de las acciones de cada uno de los actores involucrados. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y para eso vamos a desglosar punto por punto cada elemento de esta compleja negociación, analizando los posibles escenarios y sus implicaciones para Ucrania, Europa y el mundo entero. Me parece perfecto. Estén atentos a la segunda parte de esta inmersión profunda, donde ahondaremos en los detalles de esta negociación
y exploraremos sus posibles consecuencias. Con muchas ganas de seguir desgranando este tema tan complejo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Si analizamos el concepto de negociación equilibrada que menciona Trump, podemos empezar a vislumbrar los puntos clave que podrían estar sobre la mesa. El artículo no entra en detalles, Ya, pero podemos especular un poco basándonos en lo que sabemos sobre los intereses de cada actor. me parece una excelente idea. ¿Qué? ¿Cuáles serían, en tu opinión, las prioridades de cada uno en esta negociación? Empecemos por Rusia. Putin ha dejado claro que busca el reconocimiento de la anexión de Crimea. Ajá. Y el control sobre las regiones separatistas del este de Ucrania es poco probable que esté dispuesto a ceder en estos puntos, Claro. sin obtener algo sustancial a cambio. ¿Y qué podría ser ese algo para Putin? Podría ser una combinación de factores garantías de que Ucrania no se unirá a la OTAN, Claro. el levantamiento de algunas sanciones económicas o incluso el reconocimiento de la esfera de influencia rusa en la región. Y desde la perspectiva ucraniana, ¿qué sería lo más importante para Zelensky en esta negociación? Bueno, obviamente la prioridad número uno sería recuperar el control de su territorio. incluyendo Crimea y el Donbass, pero también buscaría garantías de seguridad para el futuro, para evitar que Rusia vuelva a invadir en unos años. Es decir, que no solo se trata de recuperar lo perdido, sino de asegurar la integridad territorial de Ucrania a largo plazo. Exactamente. Y aquí es donde la ayuda económica de Estados Unidos juega un papel crucial. Ucrania necesita miles de millones de dólares para reconstruir su infraestructura y su economía. Pero esos 500 billones de dólares que ofrece Trump vienen con condiciones como el control de las tierras raras. ¿Es realmente una ayuda desinteresada o hay un interés estratégico detrás? Esa es la gran pregunta. El control de las tierras raras le daría a Estados Unidos una ventaja significativa a la competencia tecnológica con China. Por lo tanto, no podemos descartar que este acuerdo económico tenga también una motivación geopolítica. Es decir, que Zelensky se encuentra en una encrucijada, necesita la ayuda de Estados Unidos. Así es. Pero aceptar sus condiciones podría comprometer la soberanía de Ucrania. Y aquí es donde la falta de transparencia en las negociaciones se vuelve aún más preocupante. Si no se tiene en cuenta la perspectiva ucraniana, si no se le da a Zelensky un asiento en la mesa de negociaciones, cualquier acuerdo que se alcance podría ser visto como una imposición, no como una solución pacífica. Es una situación delicada para Zelensky sin duda. Pero volviendo a la propuesta de Macron de desplegar fuerzas de paz en Ucrania, ¿crees que esta idea podría ser viable? Es una propuesta que en teoría podría ayudar a estabilizar la región y a supervisar el cumplimiento de un eventual acuerdo de paz. Sin embargo, hay varios obstáculos que superar. ¿Cuáles serían los principales obstáculos? En primer lugar, se necesita el acuerdo de todas las partes involucradas, incluyendo a Rusia. Putin podría ver la presencia de fuerzas de paz como una intromisión en su esfera de influencia. Pero algunos argumentan que Putin podría estar de acuerdo con la propuesta ya que le permitiría consolidar sus ganancias territoriales sin tener que mantener un costoso despliegue militar en la región. Es una posibilidad, pero también hay que tener en cuenta la postura de Estados Unidos. Trump ha dejado claro que quiere llevar las riendas de la negociación y podría ver la propuesta de Macron como una intromisión en su estrategia. Entonces, la viabilidad de la propuesta de Macron depende en gran medida de las dinámicas de poder entre Estados Unidos, Rusia y Europa. Exactamente, y aquí es donde la abstención de Francia y el Reino Unido en la votación de la ONU adquiere un nuevo significado. Podría ser una señal de que Europa está perdiendo influencia en el escenario global o de que está buscando una estrategia alternativa frente al unilateralismo de Estados Unidos. Mientras tanto, la población ucraniana sigue sufriendo las consecuencias de esta guerra, más allá de las estrategias geopolíticas y los juegos de poder. No debemos olvidar el costo humano de este conflicto. Tienes toda la razón detrás de las cifras y los análisis. Hay millones de personas cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia. Sus historias, sus necesidades, sus esperanzas deben ser el centro de cualquier solución que se busque. Y es importante que como analistas, como ciudadanos del mundo, no perdamos de vista esa dimensión humana del conflicto. Totalmente de acuerdo. La geopolítica puede parecer un juego abstracto, pero sus consecuencias son muy reales para las personas que viven en las zonas de conflicto. Y hablando de la complejidad de este juego geopolítico, hay un aspecto que aún no hemos explorado en profundidad, el papel de China en este escenario. ¿Cómo crees que la potencia asiática está viendo esta situación? China está observando con atención, buscando oportunidades para avanzar sus propios intereses, su apoyo a la resolución de la ONU, junto con Rusia. Es una muestra de que está dispuesta a desafiar el liderazgo de Estados Unidos en el orden mundial. Podríamos decir que China está aprovechando esta crisis para ganar terreno geopolítico. Sin duda, China está invirtiendo en infraestructuras, en tecnología, en diplomacia para expandir su influencia en todo el mundo. Y esta crisis en Ucrania le ofrece una oportunidad para presentarse como un mediador alternativo,
como una potencia responsable que busca la paz y la estabilidad. Es decir, que mientras Estados Unidos y Rusia se enfrentan, China avanza sus fichas en el tablero geopolítico, buscando un nuevo equilibrio de poder que le sea favorable. Exactamente, y este nuevo equilibrio de poder tendrá consecuencias para todos, no solo para los actores directamente involucrados en el conflicto. El futuro del orden mundial se estará configurando ante nuestros ojos. Y mientras analizamos las complejidades de este escenario geopolítico, creo que es crucial que volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede realmente haber una negociación equilibrada en este contexto? Esa es la pregunta del millón. Para que haya un verdadero equilibrio, todas las partes deben sentir que sus intereses fundamentales son escuchados y respetados, y en este caso la voz que parece estar más ausente es la de Ucrania. Exacto, hasta ahora hemos hablado de las estrategias de Estados Unidos, Rusia, Europa, incluso China. Pero, ¿qué hay de Ucrania? ¿Cuáles son las opciones reales de Zelensky en esta situación? Zelensky se encuentra en una posición terriblemente difícil. Por un lado, necesita la ayuda de Occidente para resistir la agresión rusa y reconstruir su país. Por otro lado, no quiere ser un peón en un juego de poder entre superpotencias. Es como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. Si se alía demasiado con Estados Unidos, corre el riesgo de alienar a parte de Europa y de convertirse en un objetivo aún mayor para Rusia si se inclina hacia Rusia. Perdería el apoyo de Occidente y sacrificaría la soberanía de Ucrania. Y si intenta mantenerse neutral, corre el riesgo de ser ignorado por todos, de que las decisiones sobre el futuro de su país se tomen sin su participación. Es una situación donde cualquier decisión conlleva un alto costo. En el artículo Zelensky dice, si nos vemos obligados y no podemos prescindir de ello, entonces probablemente deberíamos intentarlo. ¿Qué te dice esta frase? A mí me transmite resignación, una sensación de que Zelensky está perdiendo la esperanza de que Ucrania pueda ser un actor independiente en este escenario. Parece estar preparándose para aceptar un acuerdo que, aunque no sea ideal, sea el menos malo de los posibles. Y aquí es donde la propuesta de Macron de desplegar fuerzas de paz adquiere una nueva dimensión. Si bien es cierto que la propuesta enfrenta muchos obstáculos, también podría ofrecerle a Zelensky un respiro, una oportunidad para ganar tiempo y fortalecer su posición negociadora. Es una posibilidad. La presencia de fuerzas de paz internacionales podría disuadir a Rusia de nuevas agresiones, darle a Ucrania un margen de maniobra para reconstruirse y crear un espacio para negociaciones más equilibradas. Claro, siempre y cuando las fuerzas de paz sean realmente neutrales y tengan el mandato y los recursos necesarios para cumplir su misión. Hemos visto muchos casos donde las misiones de paz han estancado o han fracasado por falta de apoyo político o por la injerencia de los actores locales. Exacto. La historia nos enseña que las misiones de paz son una herramienta compleja y delicada que no siempre funciona como se espera, pero en este caso creo que vale la pena explorarla como una opción para evitar una escalada del conflicto y darle a Ucrania una oportunidad para reconstruir su futuro. Y mientras exploramos estas opciones, mientras analizamos las estrategias y las motivaciones de los diferentes actores, creo que es crucial que no olvidemos lo más importante, el costo humano de esta guerra. Totalmente de acuerdo. Las cifras de muertos, heridos, desplazados son abrumadoras y detrás de cada número hay una historia de sufrimiento, de pérdida de vidas destrozadas por la violencia. Es fácil perderse en las discusiones abstractas sobre geopolítica, pero es importante recordar que este conflicto tiene un impacto real en la vida de millones de personas. Y es importante también recordar que más allá de quién gane o pierda en este juego de poder, la paz y la estabilidad en la región solo se podrán construir si se tiene en cuenta la voz y las necesidades de todos los involucrados, especialmente del pueblo ucraniano. De eso se trata en última instancia la búsqueda de un equilibrio. En este complejo escenario, no se trata solo de repartir territorios o de asegurar intereses económicos, sino de crear las condiciones para una paz justa y duradera, donde todas las partes sientan que han sido escuchadas y respetadas. Un proceso que sin duda será largo y difícil, pero que es indispensable para construir un futuro mejor para Ucrania, para Europa y para el mundo entero. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya dado una visión más clara de las complejidades de este conflicto y de los desafíos que enfrentamos como comunidad global. Hasta la próxima.